Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y, dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: «Conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos». Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo: «Síganme, y yo los haré pescadores de hombres». Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, los siguieron. Andaba por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor. Apenas has salido del desierto después de 40 días en oración, soledad, sacrificio y tentaciones. Con tu victoria sales reforzado en tu deseo de iniciar tu misión apostólica entre los hombres. Apenas has gritado y anunciado la cercanía del reino de Dios y ahora, en medio de Galilea, tierra de gentiles y paganos, te presentas como el amor de Dios encarnado. Te diriges hoy al mar de Galilea, lugar céntrico, lleno de vida. Y así, caminando, ves a dos hermanos, Simón y Andrés, que estaban echando las redes en el mar. Esa mirada tuya no es simplemente una contemplación del paisaje y sus integrantes. Ese ver significa amar, pensar en ellos, proyectar sus vidas desde tu corazón. También asignarles una misión, contar con ellos e incluso, me atrevo a decir, necesitarlos. Todo eso significa esa mirada tuya divina con ojos encarnados. ¿Qué pienso yo, Jesús, cuando me ves? ¿Qué siento o debería sentir? Ojalá yo sintiese todo lo que tú quieres que experimente cuando me miras. Posa tus ojos sobre mí, sobre mi vida, sobre mis sueños, ilusiones, temores, cruces, alegrías, en fin, sobre toda mi vida y para toda la vida. Y después de verlos, tu amor se hizo palabra, se hizo voz y les dijiste: «Síganme, y los haré pescadores de hombres». Del amor brota la mirada y de la mirada la invitación a seguirte. ¿Cómo respondieron ellos? Para mí, de un modo misterioso, he de suponer, Jesús, que ya habían oído hablar de ti, pues inmediatamente dejaron las redes y te siguieron. ¿Cómo es mi respuesta ante tu llamado? ¿Soy capaz de dejarlo todo y dejarlo inmediatamente? ¿Cómo me cuesta decir que sí? A veces hasta negocio o le saco la vuelta. Reconozco que tú con paciencia hasta me esperas y yo busco que me convenzas hasta decir que sí. Enséñame a confiar en ti, como confiaron Pedro y Andrés y también Juan y Santiago, los siguientes en ser llamados por ti. Ser visto por ti, escucharte, decir mi nombre e invitarme con emoción a seguirte. Y yo dejarlo todo inmediatamente para ser tu discípulo. Esto es lo que hoy te pido, Jesús, para hoy y para todos los días. Como propósito te invito a dar gracias a Dios al final de este día por haber sido llamado también
a ser pescador de hombres y pensar en aquellas personas cercanas a las que tienes que acercar más a Dios. Les aseguro mis oraciones y hoy pidamos para que cada uno de nosotros cada mañana se levante con una mayor conciencia de haber sido elegido por Dios, mirado por Dios, amado por Dios, para ser pescadores de hombres. Pidámosle a María, a la Madre, que nos ayude a seguir lanzando las redes con confianza y también a nosotros dejarnos atrapar por el amor de Dios, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Cada 25 de enero, la Iglesia Católica celebra el milagro de la conversión de San Pablo, apóstol del Señor, a quien también llamamos apóstol de los gentiles o apóstol de las naciones, porque recibió directamente de Cristo resucitado la misión de anunciar el Evangelio a todas las naciones. San Pablo, al lado de San Pedro, ejerció un papel decisivo en la conformación de la naciente Iglesia de Jesucristo. Pablo, de origen judío, había sido un fiero perseguidor de cristianos. Su celo por la conservación de la ley judía lo había convertido en enemigo de todo aquel que se proclamase discípulo del Señor. Para él, Jesús había sido un impostor, alguien que se proclamó Hijo de Dios y Mesías sin serlo, postura que, en palabras del Papa Benedicto XVI, evidenciaba su realidad interior, su ceguera respecto de la verdad, de la luz que es Cristo. Homilías, comentarios y meditaciones desde la tradición de la Iglesia. San Juan Crisóstomo, obispo. Sobre el Evangelio de San Mateo: no dudaron, obedecieron. Venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Qué admirable pesca la del Salvador. Admirar la fe y la obediencia de los discípulos. La pesca, como sabéis, requiere una constante atención. Ahora bien, cuando esos se encuentran justo en medio de su trabajo, oyen la llamada de Jesús y no dudan un solo momento. No dicen, déjanos regresar a casa para hablar con nuestros próximos. No, lo dejan todo inmediatamente y le siguen, tal como Eliseo hizo con Elías. Es esta clase de obediencia la que nos pide Cristo, sin la más mínima duda, incluso en el caso que nos apremien necesidades aparentemente más urgentes. Por eso, cuando un joven que le quería seguir le pidió si podía ir antes a enterrar a su padre, ni tan solo esto se le dejó hacer. Seguir a Jesús, obedecer su palabra, es un deber que está por encima de todo lo demás. ¿Acaso me dirás que la promesa que les había hecho era muy grande? Por eso los admiro yo tanto. ¿Cuánto? Aún no habían visto ningún milagro, creyeron en una promesa tan grande y renunciaron a todo para seguirle. Es porque creyeron que con las mismas palabras con las que habían sido cogidos durante la pesca, podrían ellos pescar a otros. Meditemos el Evangelio con el Evangelio del Libro de Cielo. Convertíos porque el reino de los cielos está cerca. A partir de entonces, Jesús inaugura solemnemente su ministerio, llamando a la conversión porque el reino de Dios está a la puerta. El reino de los cielos o el reino de Dios
Es el mensaje central de Jesús y junto con la resurrección, la base y objeto de la esperanza cristiana. Si en el Antiguo Testamento el reino de Dios es un tema bien atestiguado, presente sobre todo en los Salmos, en los Evangelios hipnóticos, pasa a ser un tema absolutamente capital, pues se encuentra en la base de la predicación profética de Jesús, de su misión mesiánica, de su muerte y de su resurrección. 36. Derivado de la visión nocturna de Daniel, el reino de Dios representa la salvación futura de toda la humanidad, social, política y espiritual, mediante el ejercicio de la soberanía de Dios, que establece la justicia y la paz en la tierra y en el cielo. El Hijo del Hombre es identificado por el Evangelio con Jesús que retorna glorioso. Con Jesús ha comenzado ya esa venida del reinado de Dios que llegará a su plenitud en la parusía. La venida del reino será también el tema de la predicación del discípulo. Libro de Cielo, volumen 13. Diciembre 3 de 1921. Un rey, cuando debe tomar posesión de un reino, él no va primero, sino que antes se hace preparar la morada real. Después envía a sus soldados a preparar el reino y a disponer a los pueblos a que se sujeten. Después siguen los guardias de honor, los ministros y el último es el rey. Esto es decoroso para un rey. Así lo he hecho. Yo me he hecho preparar mi morada real, que es la iglesia. Los soldados han sido los santos para hacerme conocer por los pueblos. Después han llegado los santos que han sembrado milagros como mis ministros más íntimos. Y ahora como rey vengo yo para reinar. Por lo que debí elegir un alma donde hacer mi primera morada y fundar este reino de mi voluntad. Por eso hazme reinar y dame plena libertad. Volumen 14, julio 10 de 1922. Ahora es necesario que te eleves y lleves contigo mi vida, mi querer, a fin de que mi querer de la tierra y el del cielo se fundan juntos y tú hagas vida por algún tiempo en el seno de la divinidad, donde tu querer será obrante en el mío para poderlo ensanchar por cuanto la criatura puede ser capaz. Después descenderás de nuevo sobre la tierra, llevando la potencia, los prodigios de mi querer, por los cuales las criaturas serán sacudidas, abrirán los ojos, y muchos conocerán qué significa vivir en mi querer, vivir a semejanza de su Creador. Esto será el principio de que mi reino venga sobre la tierra y que mi querer tenga su último cumplimiento. Volumen 6, abril 16 de 1905. Todos deben aspirar a un reino, y para adquirir el reino eterno, es necesario que la criatura adquiera el régimen de sí misma con el dominio de sus pasiones. El único medio para esto es el sufrir, porque el sufrir es reinar, esto es, con la paciencia se pone en orden a sí mismo, haciéndose rey de sí mismo y del reino eterno. Podemos afirmar que la conversión que Jesús anuncia es abrir el corazón para que Dios reine. El reino de los cielos no es solo una promesa futura, comienza donde la criatura deja actuar a la divina voluntad. El libro del cielo enseña que Dios, como Rey, prepara su morada y busca almas donde pueda reinar con plena libertad. Convertirse es fundir el propio querer con el querer divino, dejando que Él ordene y gobierne la vida. Este reino se establece mediante el dominio de sí mismo.
reinar sobre las pasiones, aceptar el sufrir y vivir en paciencia, porque solo quien se deja gobernar por Dios puede participar de su reino eterno. El reino está cerca, porque Dios quiere reinar. La conversión es decirle: ven y reina en mí. El llamado. Seguir a Jesús. No es el discípulo quien elige al maestro, sino que es Jesús quien llama y a quien se le responde con generosidad y prontitud. Seguirle no solo es ir detrás de Él, sino convivir con Él, aprender de Él, ser asociado a su misión evangelizadora, seguirle hasta la cruz y hasta la gloria. Volumen 16, febrero 24 de 1924. Quien es llamado por primero, es necesario que reciba el fondo de todo el bien que quiero hacer a todas las generaciones humanas. Es cierto que la Iglesia ha comentado el Evangelio, ha escrito mucho sobre todo lo que yo hice y dije, pero jamás se ha alejado de mi fuente, del origen de mis enseñanzas. Así será de mi voluntad. ¿Pondré en ti el fondo de la ley eterna en mi querer? Lo que es necesario para hacerla comprender y las enseñanzas que se necesitan. Y si la Iglesia se extenderá en las explicaciones y en los comentarios, no se alejará jamás del origen, de la fuente constituida por mí, y si alguno querrá apartarse, quedará sin luz y en la oscuridad más densa, y estará obligado, si quisiera luz, a regresar a la fuente, esto es, a mis enseñanzas. Volumen 18, noviembre 12 de 1925. Tú debes saber que quien es llamado como cabeza de una misión, cuanto más se encierra del bien perteneciente a esa misión, tanto más bien podrá comunicar a los demás. Esos bienes serán como tantas semillas que prestará a los demás, a fin de que quien tenga la fortuna de querer adquirir esos gérmenes, se volverá poseedor de la cosecha de esas semillas. No se trata de las ciencias humanas, sino de la ciencia de las ciencias, la cual es mi voluntad, ciencia toda de cielo. Quiero que encierres en ti todos los gérmenes que mi voluntad contiene, y por cuantos más actos hagas en ella, y por cuantos más conocimientos adquieras, tantos más rayos de luz pondrás al sol de mi voluntad. Y así, habiendo mayor plenitud de luz, más se podrá difundir para bien de las generaciones, de modo que tocadas por la plenitud de la luz, podrán conocer con más claridad el bien que contiene mi voluntad, qué significa vivir en ella y el gran bien con el cual quedan enriquecidas. Volumen 30, abril 23 de 1932. Hija bendita de mi querer, como todas las cosas creadas fueron hechas para las criaturas, en cada una de ellas mi divina voluntad se quedaba para llamarlas, porque no quería quedar sola, sino que quería a aquella por la cual las cosas fueron hechas, para darle los derechos sobre ellas, y así no quedar defraudada en su finalidad, por la cual las había creado. Ahora, ¿quién escucha esta llamada? Quien posee mi voluntad como vida. Volumen 19, marzo 28 de 1926. Así te he llamado y elegido a ti con aquella misma potencia que ninguno me puede resistir para el suspirado fiat. Es más, te digo que para obtener esto, tú tienes a tu disposición cosas más grandes y más importantes que no las tuvo mi amada mamá. Por eso, tú eres más feliz,
porque ella no tuvo una mamá ni sus obras por ayuda para conseguir el suspirado Redentor, sino solo tuvo el cortejo de los actos de los profetas, de los patriarcas y de los buenos del Antiguo Testamento y de los grandes bienes previstos del futuro Redentor. En cambio, tú tienes una mamá y todas sus obras por ayuda. Tienes las ayudas, las penas, oraciones y la misma vida, no prevista sino efectuada de tu Redentor. No hay bien ni plegarias que hayan sido hechas o se hacen en la iglesia que no estén contigo para darte ayuda para obtener el suspirado fiat. Y como todo lo que fue hecho por mí, por la Reina del Cielo y por todos los buenos, el fin primario era el cumplimiento de mi voluntad. Por eso todo está contigo para implorar la realización de su finalidad. Por tanto, seguir a Jesús no nace de una iniciativa humana, es Él quien llama. El discípulo responde dejándolo todo para vivir con Él, aprender su modo de pensar, amar y obrar, y participar de su misión que pasa por la cruz y culmina en la gloria. El libro del cielo revela que esta llamada es, ante todo, a acoger la vida de su voluntad. Quien es llamado recibe en sí los gérmenes del bien que Dios quiere comunicar a todos para ser luz y semilla para los demás. Jesús llama constantemente a través de la creación y de los acontecimientos, pero solo quien vive en la divina voluntad reconoce esta voz y responde plenamente. Seguir a Jesús entonces es vivir del fiat, dejándose atraer por su potencia y sostener por todos los bienes que la Iglesia, la Virgen y la redención ya han puesto a disposición del alma. Seguirlo es permitir que su voluntad se vuelva vida en nosotros. Confrontación. ¿Quién reina en mí? ¿Mi vida está guiada por mis decisiones, temores y gustos? ¿O permito realmente que la divina voluntad gobierne mis pensamientos, palabras y obras? ¿Cómo respondo a la llamada de Jesús? Cuando el Señor me llama, en lo pequeño, en lo cotidiano, en la cruz, ¿respondo con prontitud y generosidad o postergo, negocio y resisto? ¿Sigo a Jesús o solo lo acompaño? ¿Busco convivir con Él y aprender su modo de vivir en el fiat? ¿O me quedo en una fe superficial sin dejar que su voluntad se haga vida operante en mí? Jesús, Rey manso y cercano, hoy escucho tu voz que me llama a la conversión y a seguirte sin reservas. Reconozco que muchas veces he vivido de mi querer y no de tu voluntad. Hoy te abro mi corazón para que vengas y reines en mí. Toma mis pensamientos, mis decisiones, mis pasos y mis cruces. Hazlo vida de tu fiat. Ante tu llamado al reino, te amo, te adoro, te bendigo, porque no solo me invitas a seguirte, sino a vivir contigo y en ti. Reina en mí, Jesús, y haz de mi vida una respuesta fiel para la gloria del Padre y el bien de las almas.
extiende tu reino, fiat. Amén.